que no se dice el nombre ni el documento. De sexo masculino, 25 años de edad, que vive en el barrio Las Américas, es un estudiante universitario y tiene un motivo de consulta que es la diarrea. La enfermedad actual es un cuadro clínico de 2 semanas de evolución consistente en diarrea sostenida de 3 a 5 episodios por día, náuseas, flatulencias y anorexia. El paciente señala que la diarrea era inicialmente acuosa y que más tarde se convirtió en una diarrea de efecto gradiento y de muy mal olor. Además, indica que presenta una sensación de meteorismo y no ha sufrido fiebre ni escalofríos. En la revisión por sistemas no presenta datos positivos y a esto nos referimos a que no tiene síntomas aparte de los que ya mencionó relacionados con la enfermedad actual. Los antecedentes patológicos los niega, farmacológicos niega, toxicológicos, fumador desde hace 5 años, 5 cigarrillos diarios, consume alcohol desde hace 8 años, ocasional aproximadamente 3 veces al mes. Un episodio anafiláctico entre penicilina y penicilina G-benzatínica. Familiares refiere que su madre murió por SEA de colon y traumatológicos, una fractura del fémur hace 3 meses. Bueno, quirúrgicos niega. Y en cuanto a los socioeconómicos, por ser pues un paciente que digamos que es un estudiante, no tiene actividad económica y frecuentemente ingiere alimentos callejeros, pues alimentos, comida rápida en puestos callejeros, comida rápida en puestos callejeros, y cuando consume alimentos en su hogar, generalmente es él quien los prepara. ¿Qué identificamos? Que el paciente, los vegetales como el tomate o aquellos que tenga que pelar, él no los lava. ¿Por qué? Porque él considera que al pelarlos ha eliminado toda la suciedad, pero no tiene en cuenta que al cortar la cáscara, el cuchillo lleva la carga microbiana que está en la cáscara, la lleva al interior del vegetal. Además consume abundante agua, consume entre 7 y 9 vasos diarios, algunos días puede consumir más agua y consume agua tanto embotellada como directamente del grifo. Él considera que el agua es de buena calidad y que no necesita hervirla ni adicionarle ningún otro químico ni pasarla por ningún otro tratamiento para ingerirla. Bueno, en el examen físico encontramos fiebre al momento de la consulta con una temperatura de 38 grados centígrados. Una frecuencia respiratoria normal de 14 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca y un pulso que presentan sincronía de 82 latidos por minuto, una presión arterial con una presión sistólica ligeramente elevada, 134/80. Las medidas antropométricas es un paciente de 75 kilogramos de peso, mide 1,76 m, lo que nos da un índice de masa corporal de 24.21 kilogramos por metro cuadrado, es decir, que tiene un ligero sobrepeso. En expresión general encontramos un paciente consciente, alerta y orientado en persona, tiempo y espacio. El examen de la cabeza identificamos un paciente normocefálico. En los ojos encontramos pupilas isocóricas, normorreactivas con reflejo motor consensuado conservado, escleras sin tintes ictéricos, conjuntivas pálidas asociadas a la deshidratación por la diarrea que presenta. En el examen oral, igualmente de acuerdo a la deshidratación, encontramos mucosa semiseca, pero tiene una coloración relativamente normal. En el examen del cuello, móvil, sin adenopatías presentes. Examen del dorso sin alteraciones, examen de tórax normoexpansible, sin signos de dificultad respiratoria, con campos pulmonares con murmullo vesicular normal y ruidos cardíacos rítmicos insólitos. En el examen del abdomen encontramos un abdomen globoso a la inspección, en la auscultación encontramos ruidos peristálticos aumentados y en la percusión no identificamos visceromegalias, ninguna otra patología que podamos identificar así. Tiene un timpanismo generalizado normal y a la palpación el paciente manifiesta sensación dolorosa. El examen rectal es normal y en el sistema tegumentario identificamos palidez asociada a la deshidratación. Bueno, en los paraclínicos entonces tenemos un hemograma que presenta valores normales, un hematocrit de 46%, recuento leucocitario 6.300 por microlitro y un recuento diferencial normal. En la bioquímica sérica encontramos con 22 miligramos por decilitro y creatinina 1.2 miligramos por decilitro. Y posteriormente se hacen coprológicos seriados para el análisis de la patología que pueda tener el paciente para identificación del agente etiológico que está causando la diarrea.
que puede ser de origen bacteriano o puede ser de origen parasitario. Bueno, entonces ahora, según la exposición que hicimos y según todo lo que hablamos, queremos que ustedes nos digan qué harían como médicos y cuál creen que es la etiología posible de este cuadro clínico. ¿Sí? Para decir que cuál es la... ¿Qué harías como médico? Primero, ¿qué harías? ¿Qué haría como médico? Sí, hidratar. Primero mandar un poco. Bueno, sí, ¿qué más? Revisar también signos de deshidratación, porque si el paciente tiene diarrea, pues es realismo. Sí, tiene signos de deshidratación. Bueno, entonces pues tratar de estabilizarlo, digamos, ponerle líquidos de una, porque pues digamos lleva un periodo de diarrea prolongado. Entonces lo primero sería estabilizarlo. Determinaría la deshidratación y la necesidad del paciente. Y según la clínica, ¿ustedes qué harían? O sea, ¿qué creen que es? Yo creo que es diarrea. ¿Por qué? Además, ¿Cuáles son los Pero ¿Pero qué criterios tienen para...? En primer lugar, la duración de la diarrea, porque pues es una diarrea de tipo prolongado, entonces pues la diarrea tiende a ser pues, crónica o severa. Y en segundo lugar, porque hay presencia de esteatorrea, es decir, el paciente requiere que se la sienta. Y también hay signos de nervionismo, la distensión abdominal también puede estar asociada y además pues el paciente también refiere anorexia y náuseas. Entonces puede estar digamos asociado con la clínica de diarrea. Después lo siguiente sí sería mandar coprológico para identificar quistes. Exactamente, la diarrea se implica porque es un parásito que puede presentar en más de 10 deposiciones al día. Y además, como ustedes dijeron, gracias a las investigaciones, más del 60% en el agua del que Armenia se identifica muchos huevos y muchos quistes de diarrea, a diferencia de las otras avenas que existen. ¿Sí? Es que lo que pasa es que aquí nosotros pensamos que pues blastocitis, todos hemos coincidido, principalmente nos guiamos por dos cosas, y es por la esteatorrea y por que mencionan ahí muy puntual que huele demasiado mal, lo cual es una característica pues, muy peculiar de blastocitis. Siempre hay que determinar el número de deposiciones y la blastocitis no tiene tantas deposiciones como la yardia. La yardia tiene más de 10 deposiciones. Voy a aclarar una cosa con respecto a la discusión de la temática en cuanto al diagnóstico definitivo. Las dos características de los dos tipos de diarreas producidas por los dos parámetros que están en discusión en este momento, hay que tener en cuenta una cosa y es el grado de infestación que puede haber, bien sea por Yardia o por blastocitis. No te puedes basar en el cuento de las más de 10 deposiciones, porque ese paciente puede tener un grado de infestación, una parasitemia muy alta por blastocitis y puede pasar de las 10. Entonces, si nos quedamos en el dato de las 10, lo que hemos resaltado en clase, de los valores de referencia, no puede tomarse como un valor absoluto, como una tabla de Moisés, sino que todo depende de toda la organización que se haga desde el punto de vista de la anamnesis de ese paciente y preguntarle la interrogación que se haga de ese paciente, cuántas deposiciones han tenido, cómo han sido, cuánto hace que tiene la sintomatología y todas las otras cosas. Entonces, Bueno, Yo me llamo. pues primero les voy a explicar algo de la clínica como tal. Los exámenes diagnósticos para ¿qué pasa? Está bien que blastocitis produce diarrea y produce mal olor, pero Yardia se caracteriza por primero la diarrea tiene peor olor que en blastocitis. Y segundo, recuerden que el paciente dijo que primero presentó acuosa y que al tiempo se le volvió ya esteatorrea, porque es que Yardia no llega y ya destruye el epitelio de una vez, sino que llega y es progresivo. Entonces por eso esa es la causa de que primero sea acuosa
cosa y luego sea este atorreo. Entonces ahorita. Bueno, aparte de los coprológicos, ¿qué otro paraclínico le enviaría? De pronto, el enteroteres. ¿Qué haces el Pero, ¿en qué caso? O sea, ¿qué es lo que indicaría que por los coprológicos negativos el enterotest es el que debería ser? ¿Qué es el punto que le indicaría? O sea, ¿Qué necesitas tú? ¿Qué criterio es? El tipo de la diarrea y según los paraclínicos obtenidos. Entonces, si por ejemplo el coprológico no nos dio nada, y como ustedes lo explicaron, si no tienes todavía, pues hay la posibilidad de que pronto sea una yardiasis y uno debería mandar el enterotest. Pues sí, eso digamos que se evidencia en el caso de que la diarrea tiene esa problemática de que los coprológicos deben ser seriados porque en algunos pueden dar falsos negativos. No puede no aparecer la forma diagnóstica. Muy bien, el diagnóstico fue se ha infectado por diarrea larga. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cómo? Alejo, ¿quiere hablar? Alejo. Bueno, pues yo pensaba que de pronto, no sé, si volviéramos otra vez a tomar otra vez el cuento del diagnóstico, pues me parecería prudente también no descartar de que de pronto tenga las dos, porque igual puede pasar de que pues por las condiciones que el paciente llegue y por todo pues tenga la sintomatología de las dos cosas. Entonces puede que al hacer el microscópico y todos estos exámenes se pueda mirar a ver si de pronto sí presenta las dos a la vez. Además, que es el núcleo de poliparasitismo, Entonces, en el caso de que encontráramos los dos parásitos, al identificar blastocistitis, ¿qué forma encontraríamos del parásito? Puede ser de pared delgada o puede ser de pared gruesa. Sí, o sea, los dos son eliminados, solamente que los dos tienen propósitos diferentes. El de pared gruesa para supervivencia en el medio e infección posterior, y el de pared delgada para infección entre humanos. Sí, es una posibilidad. Al paciente se le identificó Giardia, pero es una posibilidad. Entonces, en el caso de que tuviéramos también un blastocistitis y el tratamiento con metronidazol no funciona, aquí recuerdo. Pero ¿cuál sería Esos son los porque son las situaciones a las que nos vamos a enfrentar en un futuro. Son las sintomatologías que vamos a evidenciar en los pacientes y nos pueden dar origen a estas polémicas. ¿Qué es esto? ¿No es? ¿Qué hago? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo trato? Una pregunta. Pues todos empezamos a hablar de parásitos, pero por ejemplo en el criterio del problemático, como lo programa uno pues no estaba indicado que había aumento de eosinófilos. No, decía que la relación era normal. Sí, Ese paciente estaba, el hemograma tenía en su fórmula leucocitaria la distribución normal. Sí, pero pues todos hablamos de parásitos, pero uno también podría pues, pensar en algo bacteriano, porque no hay ningún criterio que esté indicando, por ejemplo, en un problemática con eosinófilos aumentados, de que evidentemente sea parasitario. Entonces también para analizar. Pero pues digamos que eso nos sesga un poco el hecho de no haber encontrado neutrofilia en el Tiene leucocitosis.
Digamos que se deja un poquito de diagnóstico por ese lado porque sería como lo más evidente en los paraclínicos cuando encuentran una patología bacteriana. Yo quería pues como de pronto pues hablar un poquito allí. Pienso que la conducta de ustedes es adecuada